Bien, queridos hermanos, el tema de hoy es nuestra ciudad de refugio y vamos a tomar dos pasajes paralelos que están en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículos del 1 al 14, y también está en el libro de Números, capítulo 35, de los versículos del 9 al 28, ¿sí? Entonces, estas dos lecturas que son paralelas, estos dos hechos, dos historias que Dios nos ha dado en su palabra, nos van a dar detalles para poder comprender quién es nuestra ciudad de refugio. ¿Sí? Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 19, del 1 al 14. Bien, esto es antes de que el pueblo entre a conquistar la tierra de Canaán. Es todavía del otro lado del Jordán. Está Dios hablando a Moisés y está dándole instrucciones precisas acerca de lo que Él quiere cuando el pueblo ya haya pasado al otro lado del Jordán, a tomar esa tierra que Él ha prometido y que finalmente les va a entregar. Deuteronomio 19. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano con el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando, diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. ¿Ok? Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, y huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le concederás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿Sí? No, perdón, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Bien, mis hermanos, aquí hay detalles importantes que la palabra de Dios nos dice, y lo primero, mis hermanos, a destacar es que Dios está apartando 3 ciudades. Dios aparta 3 ciudades y serán ciudades de refugio. Y Dios planea añadir 3 más. Ok, hermanos, estas ciudades son para que aquellos que han cometido algún homicidio, un homicidio, aquellos que han quitado la vida sin intención, sin enemistad, puedan huir, puedan refugiarse.
Y dice incluso la palabra que arreglarás los caminos para que aquellos que se encuentran en esta situación puedan correr, puedan llegar a tiempo antes de que el vengador de la sangre los mate. Lo voy a poner así como cobre venganza. Por eso se llama vengador. Vengador. ¿Sí? Cómo la palabra de Dios está previendo, está anticipándose a que cuando el pueblo pase allá, cuando el pueblo conquiste esas ciudades, cuando el Señor desecha esas naciones idólatras, cuando los destruya y el pueblo empiece a ocupar todas esas tierras, esas ciudades, esas regiones y tomen ya una vida normal, una vida en esa tierra prometida, cómo Dios está anticipando que puede ser que haya alguien que mate a su prójimo sin intención, ¿sí? De manera que ellos, pues, para que no mueran por algún familiar que venga a vengar la sangre del que murió, pues los mate. Entonces Dios dice, vas a apartar estas 3 ciudades, vas a dividir todo el territorio en 3 primero, y en cada parte de estas 3 vas a colocar una ciudad, vas a denominarla, vas a designarla. Esta va a ser la ciudad de refugio, de este lado del territorio la otra ciudad, y del otro lado la otra ciudad. 3 en total, y después el Señor busca añadir otras 3. Pero es para darle refugio, hermanos. Ese es el tema principal de este tema. Esa es la palabra que nos va a ayudar a entender el tema. Refugio. Dios quiere darnos refugio. ¿Sí? ¿Y cuál es el asunto? Que aquí, a estas ciudades, van todos aquellos que por accidente, digámoslo así, por alguna situación donde no estaban comprometidos, algún interés, donde se podía comprobar que no había enemistad, donde se podía saber que incluso pudieran ser hasta amigos, ocurriera algo y alguien muriera, ¿sí? Pero como dice los versículos finales de esta porción, el versículo 11, dice que también habrá algunos, ¿no? Que tal vez sí aborrezcan a su prójimo, que tal vez sí lo acechen, se levanten contra él, lo hieran de muerte, y esa persona que fue herida muera finalmente. Entonces hay gente que va a querer sacar ventaja de estas ciudades de refugio y va a querer huir para esconderse, para refugiarse. Como dice el versículo 12, entonces los ancianos de su ciudad enviarán por él, lo van a sacar de ahí y lo van a entregar en mano del vengador. Y el vengador va a cobrar venganza. El vengador de la sangre lo va a matar, hermanos, ¿sí? Y dice ahí, no le compadecerás. Y esto es importante, que Dios nos prometa y esté anticipando estas situaciones, es porque Dios tiene compasión. Y en función de esa compasión es que Él está diciendo, prepara estas ciudades de refugio para que tengan a dónde ir, para que tengan a dónde esconderse aquellos que sin intención han matado a otra persona. Este es un punto, mis hermanos. Cómo el refugio que Dios nos provee es por su compasión. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a leer el pasaje que está en el libro de Números. Es la misma historia, es la misma lectura, hermanos, pero que está en paralelo en el libro de Números. Es Números capítulo 35 y es del versículo 9 en adelante. Ajá. Y esta porción en el capítulo 35 de Números nos da otros detalles de los que no nos habla Deuteronomio. Y aquí podemos entender un poco más la dinámica que Dios está haciendo con estas ciudades de refugio. Dice aquí Números 35, del 9 en adelante. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Vean, este es un detalle. Va a haber un juicio. No cualquiera va a ser recibido y va a ser resguardado, sino que va a haber algo para poder dar justicia, que es un juicio delante de la congregación. Entonces aquí Dios le está diciendo a Moisés, bien, esas ciudades están para que se refugien, pero esto va a ser revisado, esto va a ser atendido, esto se tiene que esclarecer. Entonces habrá un juicio, habrá un juicio, pues para ver la inocencia de aquellos que huían de estas ciudades para salvar sus vidas, ¿sí? Y dice que no morirá, o sea, no van a permitir que el vengador lo mate, sino que cuando entra a la ciudad va a ser resguardado. Y su caso tendrá que ser revisado para que se lleve a cabo un juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. Aquí ya Dios está hablando de esas primeras 3 y de las otras 3 que quiere añadir. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Ahí está la localización de esas ciudades. Versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Vean cómo Dios está declarando que sí, o sea, que la persona es un homicida, pero le va a dar una salvedad cuando sea sin intención. Versículo 19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Vean cómo Dios introduce esta figura, el vengador de la sangre. Cómo Dios va a traer justicia sobre un homicida a través de otra persona. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Sí? Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Vean, hermanos, aquí como Dios está diciendo que va a haber justicia, ¿no? Dios es un Dios justo. Aquí lo voy a poner. Dios es justo y traerá justicia sobre el homicida, hermanos. Dios es justo y traerá justicia, hermanos. ¿Sí? Pero ven, aquí ya empieza a explicar la salvedad de esta situación. Versículo 22 dice: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Aquí está, hermanos. ¿Sí? Él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Vean, el juicio, este juicio entonces, ¿entre quién está? Entre el vengador de la sangre, que quiere cobrar justicia, ¿no? Que quiere cobrar venganza, y el que mató sin
intención, hermanos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien, gloria a Dios. Y se va a juzgar conforme a estas leyes que da el Señor. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. ¿Sí? O sea, llega ya porque mató a alguien sin intención, pero llega ya porque no quiere perder la vida a causa del vengador de la sangre. Cuando su caso es revisado, hay un juicio y entonces es trasladado seguro y es devuelto a esa ciudad de refugio seguro. Ajá. Y dice, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Vean cómo está la salvedad de Dios. Dios está poniendo a salvo a esa persona hasta que, ¿qué, hermanos? Hasta que muera el sumo sacerdote de esa ciudad de refugio. Vean cómo Dios dice, esta persona va a vivir a salvo en esa ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Ajá. ¿Va tomando sentido la palabra, hermanos? Sí. ¿Sí? Pero vean lo que dice el versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Si te andas saliendo de la ciudad de refugio, si le andas jugando al valiente y te encuentra el vengador, te mata sin culpa. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Vean. Entonces, Dios dice que cuando este sumo sacerdote muera, esta persona que fue refugiada, el refugiado, volverá a su tierra. Ajá. De su posesión. Es decir, a la porción que Dios le dio, a la heredad que Él le dio. ¿Sí? Aquí lo voy a poner de este color. Su porción. Su heredad. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien. Pues esto, hermanos, de las ciudades de refugio, no es más que un anuncio de la obra de Cristo también. No es más que decirnos cómo el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a guardar, en Él nos podemos refugiar. Huimos a Él y somos resguardados. Corremos a Él y nuestra vida es salvada. Nuestra vida es librada del vengador, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, cómo el Señor establece estas ciudades para que corran rápido y lleguen rápido, ¿no? La palabra nos va a enseñar, hermanos, a Cristo en las Escrituras siempre. Cómo, hermanos, aquellos que están huyendo del vengador corren a su ciudad de refugio y cuando el juicio se realiza, lo regresan a la ciudad de refugio para que esté a salvo. Y está a salvo y lo harán regresar
a esa ciudad hasta que el sumo sacerdote muera. ¿Qué detalles, hermanos? ¿Qué detalles? Cuando el sumo sacerdote muere, entonces es mandado otra vez a su porción, a su heredad. ¿Sí? Y esta es nuestra vida, hermanos. Esta ciudad de refugio aplica para nosotros. Nosotros que en nuestro pecado, que en nuestra maldad, nos hicimos acreedores a que el vengador viniera sobre nosotros. Cuando por gracia de Dios corremos a Cristo, hermanos, somos resguardados, somos librados. Y entonces hay un juicio, ¿no? Un juicio entre el vengador y el que está condenado, ¿no? El que merece morir. Sin embargo, hermanos, ¿cómo ese juicio le da salvedad a esa persona hasta que el sumo sacerdote muere y es regresado a su porción? Nosotros, hermanos, pues también cometimos crímenes. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 3. Y nosotros no éramos inocentes. Aquí Dios está dándole salvedad a alguien que es inocente, a alguien que mató a otra persona, pero sin intención. Pero nosotros sí vivimos una vida llena de pecado. Y nosotros, en este juicio, pues llevábamos todas las de perder. ¿Quién es el vengador de la sangre? Es la misma ley de Dios. La misma ley de Dios que nos va a enseñar cuál es el pecado. La misma ley de Dios que nos va a decir que esa es nuestra condición de pecador y por tanto merecemos morir. Cuando nosotros estamos contra la ley de Dios, llevamos todas las de perder. Porque la ley de Dios viene para hacernos saber que estamos perdidos, que necesitamos a un Salvador. El vengador de la sangre es la ley de Dios, que viene tras nosotros. Y nosotros corremos a Cristo, quien es nuestra ciudad de refugio. Y la ley de Dios no va a ejecutar su sentencia contra nosotros porque Cristo tomó nuestro lugar. Y la justicia de Dios, lo voy a poner aquí, sí fue satisfecha. Porque sí fuimos hallados culpables. Pero Cristo fue el que tomó nuestro lugar. El sumo sacerdote murió, hermanos. Murió en la cruz del Calvario. Cristo, como sumo sacerdote, pagó por nosotros, entregando su vida en sacrificio por nosotros. De modo, hermanos, que nosotros volvemos a nuestra porción, a nuestra heredad. ¿Cuál es eso? ¿A qué se refiere eso? Al diseño original. A esa comunión, hermanos, de Dios con el hombre. A estar unido, reconciliado, en plena comunión, hermanos, con nuestro Dios. Ahí fuimos regresados. Ahí se nos permitió volver, hermanos. ¿Sí va tomando sentido la palabra? ¿Cómo el Señor hace todo esto para que nosotros podamos entender que Dios en su justicia pues está contra nosotros que somos pecadores? Y su ley va a vengar todo eso que vivimos en maldad, en rebeldía, en transgresión, en iniquidad. Y al ser hallados culpables, pues estábamos condenados, pero Cristo toma nuestro lugar. Somos salvados, corrimos a Él y fuimos refugiados. Y nosotros ahora fuimos regresados a esa tierra de nuestra posesión, a nuestra porción, a nuestra heredad, a esa comunión que Dios quiere
y ha planeado para el hombre. Ese diseño original es restituido cuando el vengador nos hace venir a Cristo, cuando la ley nos empuja para buscar a nuestro Salvador. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Y vamos a ver, hermanos, aquí un poco el corazón de Dios mostrando su compasión, mostrando esta parte, que nosotros tenemos un refugio porque Dios nos tiene compasión. Y vamos a revisar aquí algunos salmos, hermanos, y vamos a revisar también unas porciones del Nuevo Testamento para ver esto, cómo Dios es consistente en su compasión y nos permite ser ayudados, refugiados, escondidos, protegidos. Entonces vamos a ir al libro de los Salmos, hermanos, vamos a estar leyendo aquí algunas porciones. Los voy a ir anotando acá para que tengamos las citas, ¿sí? Entonces vean, Salmo 5, versículo 12. Aquí lo voy a ir anotando, hermanos. Dice la palabra: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Nosotros somos rodeados, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Dice, bendecirás al justo. Nosotros somos aprobados por la obra de Cristo. En nuestras propias fuerzas, pues no. Pero es por los méritos de Cristo que delante de Dios somos aprobados, somos hechos justos. Y es aquí como dice la palabra: tú bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí está ese corazón de Dios para protegernos. Salmo 18, 2. Aquí los voy a poner así, hermanos. Ya se sabe que es el libro de los Salmos. Salmo 18, 2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, hermanos. Nuevamente, como aquí la palabra de Dios empieza a exaltar la bondad de Dios para proteger al ser humano. Castillo mío, roca mía, libertador, mi fortaleza, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, hermanos. En el Señor estamos seguros, hermanos. Amén. Vean lo que dice el Salmo 34, 7. Es un salmo conocido también. Salmo 34, versículo 7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa alrededor, es el que los cubre, es el que los está resguardando. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Vean el Salmo 57, 1. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. ¿Sí? Amén. El 57, 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Está hermoso este salmo. A la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Como aquí el salmista escribió esto buscando esa protección de Dios, buscando ser reconfortado, ser refugiado en el Señor. No te preocupes, todo bien, todo bien. Ahora vamos, por ejemplo, aquí tengo también el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo muy conocido y tiene muchas porciones acerca de la protección de Dios. Vamos a leer del Salmo 91 algunos versículos.
Yo creo que este es uno de los salmos más conocidos. Este y el 23 son como de los más conocidos, de los más citados y populares. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vean, aquí está la protección. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y así podemos terminar el Salmo, hermanos, y vemos cómo Dios está dando protección, ¿sí? Ahí, enseguidita, el Salmo 94. Salmo 94, versículo 22. Déjenles anoto el Salmo 91, que lo leímos prácticamente todo. El 94, 22, mis hermanos. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Sí? Dios es nuestro refugio. En Él estamos seguros. Vean lo que dice el Salmo 121. El Salmo 121, 7. Que también ese salmo lo podemos leer prácticamente todo y nos va a hablar de eso, hermanos. Vamos a leerlo todo, el Salmo 121. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Aquí, ¿cómo podemos ver, hermanos? Que estas citas, hermanos, podrían formar la única cobertura bíblica. ¿Sí? Estas serían evidencias de que Dios sí nos da cobertura, pero es Él el que nos da cobertura, hermanos. Cobertura. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Vamos a leer, hermanos, un pasaje que también hemos conocido. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Sobre todo la parte final nos va a dar claridad de cómo Dios en su compasión nos provee de refugio. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos guardados. De hecho, el Antiguo Testamento dice que estamos guardados en el hueco de su mano. Y es lo mismo que Jesús le está dando cumplimiento aquí, cuando dice, nadie les arrebatará de mi mano, porque estamos seguros en Él, en su mano. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Ven esta hermosa promesa para los hijos de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Hemos muerto a una vida pasada, hemos muerto al pecado, y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Y nada nos puede tocar. Cuando Cristo, nuestro Señor, se manifieste, pues también nosotros seremos manifestados. Eso es lo que está esperando también la creación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Dice que aquí también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Vean lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, es decir, Jesús nos guarda, y el maligno no le toca. Amén. El maligno no nos toca porque Jesús nos guarda. Y vean, hermanos, algo que todavía no sucede, algo que Dios ya tiene resuelto en su eternidad, lo que dice Apocalipsis 21, del 23 al 27. Acerca de esa santa ciudad, hermanos, esa Jerusalén celestial, esa ciudad de Dios, hermanos. Apocalipsis 21. 21, del 23 al 27. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. O sea, Jesús es esa gloria de Dios que ilumina esta ciudad. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de Jesús. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Vean, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo finalmente sí regresamos a una ciudad de refugio? ¿Cómo finalmente esta santa ciudad nos es una ciudad donde estamos a salvos, donde no entra abominación, donde no entra mentira ni cosa inmunda? Y esta ciudad es iluminada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues recapitulando un poquito, nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo, es esa ciudad de refugio, a la que corremos porque el vengador nos persigue. Y fuimos salvados, fuimos librados de la muerte porque Él entregó su vida. Cuando el sumo sacerdote murió, nosotros fuimos regresados a nuestra porción, a nuestra heredad. Y esa compasión es la que nos otorga, nos brinda ese refugio, ese escondite, hermanos, ese lugar de protección. Entonces vean cómo la palabra siempre va a estar mostrando la obra de Cristo. ¿Sí? Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar y vamos a tomarnos un tiempo para el Señor. Amado Señor, te agradecemos por tu obra. Te agradecemos por ese corazón tan grande, lleno de gracia para permitirnos, Señor, en tu compasión, ser refugiados. Nosotros no éramos inocentes, nosotros sí éramos culpables, pero Cristo tomó nuestro lugar, intercambiando su vida por la nuestra. Porque tu palabra bien nos dice cuál era nuestra condición. Tu ley nos declaraba culpables por todo el pecado. Pero tú, Señor, permitiste que tu justicia fuera satisfecha no sobre nosotros, sino que todo el castigo cayó sobre Cristo. Él fue quebrantado hasta la muerte para que nosotros tuviéramos vida en Él. Gracias, Señor, porque ese sumo sacerdote que nos diste, fiel, santo, que sirve en tu templo, entregó su vida por nosotros. Y nosotros fuimos librados de esa condenación. Fuimos reconectados contigo. Fuimos llevados a tu presencia nuevamente
por esa sangre que derramó en la cruz. Gracias porque en tu corazón está el refugiarnos, el darnos protección, el cubrirnos de todo mal. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que en ti estamos seguros. Oramos, Padre, para agradecerte esta obra tan maravillosa en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.